Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Esto es una cábala. La verdad es que desde que partió Conversaciones sin Pauta hemos tenido a nuestro astrólogo y experto en I Ching, Cristian Rupaillán, una vez al año tirando el I Ching, mirando cómo se mueven los planetas. Y esto estamos hablando de algo que tiene que ver con, para aquellos que creen, por supuesto, con una mirada un poquito más amplia y panorámica respecto de las cosas que se van moviendo. Y estamos cruzamos al 2026, estamos cerrando enero, así que es un buen momento para mirar lo que vivimos, en lo que fue muy asertivo, Cristian, el año pasado, y lo que viene. Cristian, qué gusto tenerte aquí en Conversaciones sin Pauta. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Claudia. Ya, el año pasado, así como directo al grano, dijiste varias cosas que fueron importantes. Uno, que Evelyn Matei la notabas entre la primera y segunda vuelta muy tensionada, y eso sucedió. Y con conflictos dentro de su propio sector, sobre todo. Exactamente. Y eso fue evidente y también quedó muy claro que en esa mirada no logró llegar a la ruta final, que fue la segunda vuelta presidencial. ¿Hablaste de Nicolás Maduro? Sí, revisé su carta astral y como pueden ver, si quieren pueden revisar el podcast del año pasado, el programa del 2025, conté que durante el invierno de Chile, en el periodo de junio, julio, agosto, iba a empezar un movimiento muy fuerte que iba a afectar a Nicolás Maduro, que le iba a mover el piso con fuerza. No podía dimensionar bien en ese momento qué tan fuerte iba a ser, pero yo avisé que era como una especie de terremoto y que ese movimiento que partió a mediados del 2025 todavía sigue, no ha terminado, dura hasta mediados del 2026 y comenté que cada vez íbamos a ver cosas más y más y más locas a partir de ese tema. Hablaste mucho del tema internacional y vamos a ir a eso. Ajá. También hiciste un planteamiento importante respecto a Michelle Bachelet sobre un cargo internacional. Una posibilidad de un cargo, eso dice su carta astral. Eso. Que yo no sabía si era porque ella repostulaba a la presidencia y conseguía ganar o algún otro cargo. Y por supuesto después me enteré que ahora en 2026-27, no sé bien el calendario de eso, porque no tengo idea, pero sí su carta astral habla de un acercamiento hacia una posición de poder que de alguna manera podemos describir como una recompensa. Ya. Es como un premio por lo anteriormente hecho, comillas. Claro, por tu trayectoria. Por ejemplo, y eso sale favorecido ahora durante la primera mitad de este año, pero el próximo año Michelle Bachelet va a tener tránsitos debilitantes y en realidad no muy agradables para ella. Eso es lo que dijiste también ahí. También, sí. Vamos entonces y arranquemos en estas Conversaciones sin Pauta, Cristian Rupaillán, mirando un poco el panorama general de este nuevo año astral. ¿Qué es lo que primero te salta? Porque veo que hiciste todas las cartas astrales, te veo ahí con todo muy Mateo. ¿Qué es lo primero que salta en términos como generales a nivel planetario? Porque hoy día el mundo no nos queda tan lejos. Todo lo que te pasa, cada estornudo de Donald Trump nos hace saltar a todos. Sí, es verdad. Mira, pregunté por el I Ching, le pregunté por el tema de cómo venía el 2026 y de acuerdo al oráculo va a ser un año más tranquilo que los últimos 3. Ah, ¡qué alivio! Sí, el 2023 empezó un ciclo planetario potente, Plutón entró en Acuario, eso trae mucho movimiento, eso fue a fines de año, ahí partió el conflicto entre Palestina e Israel, luego de antes venía la guerra de Rusia y Ucrania también, pero eso era un poco antes, pero de ahí en adelante empieza un movimiento muy fuerte, pero el oráculo dice que el 2026 aparentemente va a ser un año más tranquilo, donde además muchos líderes van a empezar a escuchar a gente sabia. Esa es la descripción del oráculo. Ahora, ya. Y que es la idea, que los que están en posiciones de altura convoquen a gente que tiene conocimiento y experiencia para poder empezar gradualmente a resolver los problemas. No estoy diciendo que se vaya a resolver algo muy importante durante el 2026 necesariamente, pero comienza un rumbo de mejoría. Ahora, es bien como distinto de quizás de la sensación ambiente, de que el mundo está sacudido, de que el mundo está perdiendo sus normas, de que el mundo está revisitando incluso antiguos fanatismos, Sí, que no parece estar más tranquilo.
Pero el I Ching, que es un señor sabio, Sí, nos dice, tranquilos. Es que también en el pensamiento oriental, en la filosofía taoísta, el yin y el yang son así, se mueve para un lado, se mueve para otro, han pasado años más movidos, después viene un periodo más quieto y así sucesivamente. Ya. Ahora, recuerdo que en el programa del año anterior hablé de que veía en el planeta una onda como de pandilleros. Sí. Ajá. Y bueno, volví a ver el programa y me di cuenta que en realidad los pandilleros son algunos líderes mundiales. Esa es mi deducción. Ya. Más que la gente, el pueblo llano en una onda de pandilla, es cuestión de ver las noticias y uno ve que muchos líderes están en una actitud como de hago lo que quiero y qué. ¿Ah? Así que, pero eso, de acuerdo al oráculo, va a empezar a cambiar gradualmente. Ya. ¿Y cómo se llama ese hexagrama? Se llama el agotamiento, el símbolo número 47, salió la quinta línea mutable que dice que hay que tener paciencia, hacer oración, tener fe, porque el agotamiento no es eterno, que los ciclos de dificultad van cambiando y en este caso, como comentaba, la conexión con personas que tienen experiencia y sabiduría. O sea, yo siento que van a empezar a aparecer cada vez más voces Ya. de distintos espacios. Van a aparecer los sabios que no los vemos. Que están, y que claro, algunos están medio tal vez guardados o bloqueados o reprimidos, Sí. lo que sea, pero van a empezar a salir. Ya. Sí. Eso es como panorama esencial. Veo Planetario. que tienes otro hexagrama ahí sobre tu mesa. sí. ¿Qué le preguntaste a Li Ching? Mira, a Li Ching le pregunté primero cuál era el mensaje para el país a lo largo. Le pregunté 3 cosas. ¿Cuál es el mensaje para el país para el 2026? Y apareció el símbolo número 46 que se llama la subida, con la tercera y la sexta línea mutable, que son mensajes específicos. Es un hexagrama bastante favorable, particularmente para temas económicos. Así que yo diría que el 2026, en ese sentido, como dice el oráculo, la subida va para arriba. La imagen del I Ching es una plantita que empieza a germinar. Y el I Ching dice que esta germinación viene potente, cosa que además calza con algo que también fue planteado en el programa anterior, de que a fines del 2025 venía un periodo económico muy bueno para el país, porque sí. Cuando el I Ching dice porque sí, es porque no hay ningún responsable. Eso es lo que quiero aclarar. Sucede nomás. ¿Ah? Y bueno, estamos con buenas cifras con el tema del cobre. Aparentemente hay algunos movimientos macroeconómicos que pueden ayudar al país. Y el oráculo dice que esto va a tomar forma, pero hace un mensaje bien particular. En la tercera línea inmutable de este símbolo dice que hay una imagen como de un guerrero o un conquistador o un líder que entra a una ciudad, pero la ciudad está vacía. Entonces no hay lucha. El oráculo dice que esto habla de un progreso potente, donde no hay mucho conflicto. Pero el I Ching dice, ¿cuánto tiempo podrá durar eso? ¿Ah? Y luego la sexta línea mutable habla también de un engolosinamiento de parte de las personas que están progresando. El oráculo dice que es como una especie de hechizo, es como quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y el I Ching dice que eso tiene malos resultados. Entonces, en mi opinión, es una advertencia, particularmente para las personas que van a verse, personas, instituciones, grupos económicos, que se van a ver favorecidos a partir de este progreso del año 2026, pero por supuesto la avidez a mediano plazo no tiene buenos resultados. Así que el oráculo advierte, dice, ya, ok, que pueden crecer, pero sin engolosinarse mucho, porque eso después puede pasar la Pero es interesante, porque en el fondo hace un punto respecto de lo económico. Ajá, ¿no es cierto? directamente en lo económico. Ajá. Y en ese punto, me imagino, estamos hablando de un nuevo gobierno que va a capitalizar probablemente la germinación de esta semilla, Ajá. ¿no es cierto? Porque no es que trae una planta nueva y la pone. Es una mezcla, Ya. entre algo que viene de antes y también probablemente algunos proyectos o planes que parece que van a funcionar. Ya, perfecto. Y entonces el llamado y la advertencia es como, ¿les va a ir bien, señoras, Claro. señores, gobierno, empresario, ciudadano, ciudadana? Claro, pero no para siempre y cuidado con excederse, básicamente. ¿Ah? No se puede dedicar a la botarata. Ya, ¿cómo Exactamente. Eso es el mensaje al país. Al país. También pregunté por cuál es el tema político más relevante del año 2026 Ay, para mira, Chile. qué buena pregunta. Sí, porque Sí. después de revisar los podcasts Sí. anteriores he ido refinando cuáles son los temas interesantes. Mi astrología política, Claro, analista. exactamente este análisis político holístico alternativo. Y el oráculo lanza el símbolo 32 que se llama el matrimonio o la duración sin ninguna línea mutable, y eso tiene que ver con la creación de una alianza, el matrimonio. Hay partidos que se van a casar. Y ese va a ser, de acuerdo al oráculo, el tema del 2026. Yo comenté también en el podcast del año pasado, porque hablé de la carta del PC, del Partido Comunista. Sí, y dijiste algo que yo te miré y te dije... Viene una crisis de alianza y el Partido Comunista parece muy enojado entre fines del 2025 y los primeros meses del 2026.
Y así ha estado la cosa. Ha habido conflictos, declaraciones públicas complicadas. O sea, tanto así que Janet Jara, que fue la candidata de ese partido, está en reflexión para saber si sigue ahí o no. Que es un dato bien interesante que lo tenemos que conversar después cuando hable de la Carta de Ya, Chile. perfecto. Ajá. Entonces el oráculo habla de este matrimonio o este pacto o esta alianza nueva. Puede ser también una revitalización de una alianza previa, pero yo creo que sobre todo es un acuerdo político que no existe en este momento. Y por supuesto le pregunté al oráculo si era de izquierda, centro o derecha. ¿Ah? Claro. Por dónde iba. Y no es una alianza de derecha, así que probablemente... Es el mundo de la oposición. Exactamente, esta dispersión que vemos en las derechas en este momento va a seguir. Yo no creo que durante el 2026 se consolide alguna forma de núcleo que permita que todos se aglutinen. Ya, no es como una gran coalición la que va a sostener el nuevo gobierno. No. Tengo que añadir además un dato menor, pero interesante. El año pasado yo miré la carta de Johannes Kaiser y salía un periodo bien importante para él a fines del 2025 que tenía que ver con su desempeño con el lenguaje, las palabras y la idea, un tránsito a Mercurio para los que saben más de astrología. Pero a fines del 2026 y principios del 2027 a él le va a tocar un movimiento bien adverso. No sé muy bien de qué tipo, ni si tiene que ver con algo personal o político, pero eso se ve complicado. Fines Entonces, de este año, no es del 2026. De este año 2026, principios del 2027. Entonces, es poco probable que esta alianza o este matrimonio que el oráculo anuncia sea por el lado de la derecha. Pregunté si podía venir por la izquierda o el centro, y la verdad es que la respuesta más clara tiene que ver con el centro político, que es un espacio que ha estado medio vacío estos últimos años. ¿Y no será como el resurgimiento de la concertación? Cuando uno está mirando hoy día las conversaciones en el mundo de la izquierda, el tema es si se separa el Partido Socialista o el Socialismo Democrático del PC, del Frente Amplio, guiñando a la DC, girándose al centro, que se pueda... revitalizar Ahora, ese... Es difícil porque, o sea, yo no sé muy bien cómo va a funcionar, porque la DC, claramente, si nos fijamos, un partido que está alicaído, bien alicaído, el Partido Radical está ahí que se disuelve, hay gente que dice que todavía sigue, pero en términos legales tengo entendido que se va a disolver, no sé qué vendrá después de eso, pero puede ser una alianza de centro nueva. Gente nueva que tal vez se mezcla con personas que tienen ya un historial y eso podría resultar. Y pregunté también por esta imagen relacionada con los partidos de izquierda, con las izquierdas, y sale ahí el símbolo 25 que se llama lo inesperado. Entonces también no sería raro que dentro de alguna alianza que ya existe, venga algún tipo de situación sorprendente que la verdad no sé muy bien el efecto porque no salió ninguna línea mutable, entonces me cuesta ahí determinar el resultado, pero yo siento que la mayor posibilidad de hacer algún tipo de pacto nuevo va por el lado del centro o la izquierda, pero no por la derecha. Eso es el I Ching. Veo que te queda un hexagrama. Sí. Le pregunté además a Li Ching cuál era el mensaje que tenía el oráculo para el gobernante del 2026, que claro, sabemos que el presidente electo Kast, que ya lo voy a dejar de decir electo porque ya en un mes y medio va a asumir, así que presidente Kast. Y de hecho yo te iba a preguntar justamente, pero ya, vamos con eso y después vamos con lo... Ok, con la carta astral. Mira, apareció el símbolo número 41, que se llama la merma, que indica que el gobernante debe disminuir algo. Y apareció la cuarta línea mutable que tiene que ver con disminuir sus defectos. El I Ching dice que en la medida que él tiene autocontrol y regula aspectos inconscientes, mecánicos de su naturaleza y su comportamiento, que típicamente es de donde vienen los defectos de las personas. También, por supuesto, hay defectos que son autojustificados y conscientes. Pero en este caso yo sobre todo hablaría de lo que no es tan racional. Y ahí yo veo que el oráculo le indica contenerse y si efectivamente él es capaz de regular esos comportamientos inconscientes, va a tener buenos resultados. Ya. O sea, más bien él tendría que ponerse mucho más plácido y probablemente aquellas personas que están esperando que José Antonio Kast desde la presidencia mantenga este sentido de urgencia mucho más categórico, lo que vimos un poco en la campaña, ¿no? Ese José Antonio Kast, según esta hexagrama de Chin, tendría que ir en retirada. Sí, tendría que regularse un poquito. Te voy a leer el texto rápidamente, súper rápido, para dar un toque de I Ching clásico acá en este momento. ¿Y te sabí las páginas de memoria? Sí, más o menos. Ya. Dice, sí, me lo sé casi todo de memoria. Dice, cuarto puesto, del hexagrama 41, la merma. Cuando uno disminuye sus defectos, hace que los otros acudan presurosos y se alegren. No hay tacha o no hay error.
A menudo nuestros defectos impiden a gente bien intencionada acercarse a nosotros. Tales defectos se ven con frecuencia reforzados y empeorados a causa del ambiente en el que nos hallamos. Si uno logra en sí mismo la humildad o la receptividad necesaria como para deshacerse de esos defectos, liberará a personas cercanas bien intencionadas de peso interior y conseguirá que se acerquen cuanto antes para mutua alegría. Pero eso, como digo, va a depender también de que él haga algún tipo de regulación dentro de ciertos comportamientos. Tengo la carta de José Antonio Cast, así que... Vamos a ir. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Para cerrar el capítulo I Ching, que es este oráculo chino, que no es solamente adivinatorio, es también, ¿no es cierto?, es un libro de consulta que te permite también, ¿no es cierto?, orientar. Ajá, es un libro de sabiduría, además, un libro de sabiduría que condensa mucho de la filosofía taoísta, y Confucio es clave dentro del I Ching. Es un maestro espiritual y filosófico mayor del mundo oriental. Acá en Occidente Confucio no es tan conocido, Sí. pero gracias al aporte de Confucio es que en los países de Oriente se ha producido este último siglo un avance notable. Por Entonces, la base esto es el I confuciana. Ching, y lo que nos dice así en síntesis es: el país económicamente va a tener un salto, un progreso, hay una semilla que germina, ¿no es Ajá. cierto? Advertencia, ojo con no engolosinarse. Claro. Ese es un punto. 2, viene probablemente una nueva coalición política, una nueva alianza desde el centro hacia la izquierda. pero claro, no sé si tan constituida, pero son Pero las no, bases. Son las bases empieza de ese un- coqueteo. Claro. Empieza Sí. ese coqueteo. Sí, el pololeo, y parece que es un matrimonio. O sea, en algún momento probablemente habrá Ya. algún tipo de acuerdo más Y claro. lo tercero es como José Antonio Caz, ok, usted va a asumir, pero Claro, pero regúlese. regúlese. Ajá, exactamente. Administrese. Gobiérnese. Gobiérnese, Ya. claro. Si quiere gobernar, gobiérnese. Gobiérnese, ya, Ajá. perfecto. Vamos con la carta astral. Y el enunciado es la carta astral del planeta o de No, Chile. traje la carta de José Antonio Cast Ah, ya, rápidamente. partimos por él. Sí, voy a decir algunas cosas. Algunas de estas cosas ya la gente las sabe, pero igual es interesante la mirada astrológica. José Antonio Cast tiene carta astral de sacerdote, que no es ninguna novedad. Yo sé que otra gente lo ha dicho, yo veo su carta y lo primero que pienso es en alguien conservador, por supuesto, muy ligado a distintos tipos de tradición, y ahí ya tenemos algunos defectos, pues. Porque él tiene una carta muy interesante para el desarrollo de la estructura, pero claro, tiene esta vibra de, no quiero ser como mala onda con la expresión que voy a usar, pero tiene algo como de cura de pueblo. ¿Ah? Que mucha gente lo ha comentado también a partir de sus discursos, a partir de... Bueno, Carlos Peña hizo una columna muy en esa línea Sí, también. la leí bastante crítica. Sí. Claro, ahora, desde mi mirada de estudioso de la filosofía oriental, china particularmente, Confucio dice algo parecido. Confucio dice que en la medida en que está en orden la familia, se ordena el mundo y la sociedad. El mundo occidental no lo ve así, pero los chinos, que son muy sabios, Ya. dicen que sí. Así que hay algo de verdad en esa postura, diría yo. Pero claro, hay mucho elemento conservador en la carta de José Antonio Cast. En la apariencia, debajo no es tan conservador. ¿No? Uno escarba y dice su carta astral y va a encontrar algunos aspectos distintos. Tiene una carta muy, muy interesante para temas de relaciones internacionales, que es el elemento más destacado de la carta astral de Chile desde el año 2024. Yo desde Lo que he dijiste el venido, año todos los pasado. años que he venido, estos últimos 2 años, he dicho, oye, el tema de las relaciones internacionales es clave, es muy importante. Y en esta carta, Y sigue. en ese sentido, solo empalma con los primeros pasos que ha tenido José Antonio Caz como presidente electo, ha sido su agenda internacional. Exactamente, ¿No es que cierto? ha sido Es bien decir, noticiosa. Claro, y Ajá. ha viajado a países vecinos, ha tenido un rol muy activo, incluso te diría yo que el encuentro que tuvo con Lula da Silva me llama la atención porque si habían dos personajes en las antípodas ideológicas, Ujú. y ellos dicen acá está por sobre los intereses del país. Entonces No, me pareció un punto ahí. El presidente Cast tiene una luz en su carta en el terreno de las relaciones con O otros sea, países. Ajá. eso podría augurar un buen momento para Chile en sus relaciones internacionales. Ajá, y de hecho también la carta de él habla de un periodo económico bueno, pero sabemos que cuando hay un gobernante se extrapola la carta del gobernante al país. ¿Ah? Eso es una técnica antigua de la astrología, y en la carta de él aparece un periodo económico muy bueno en la segunda mitad del 2026, que es concordante con lo que dice el I Ching. Ya, o sea, bajo este nuevo gobierno viene una buena bocanada de aire de Ujú. mejora económica. Sí. Pregunté también, dado que viene este cambio, le pregunté al I Ching si podían volver las protestas, por supuesto. Sí, ese es un tema y clave. que es relevante dentro de la situación. El I Ching dijo que sí, pero que van a ser disciplinadas y controladas, o sea, va a haber un grado de represión, pero te pregunté si eso traía alguna consecuencia mayor y el I Ching dijo que no. Ya, o Así sea, que parece que va a ser dentro de todo un poco más tranquilo. La preocupación respecto a un estallido no aparece No en escena. el corto plazo. No este Ahora, 2026. Ahora,
le pegué una mirada a los próximos años. Mira, al tiro todo el año, los 4 años de gobierno. Voy a contar un par de cositas para el futuro que pueden ser interesantes. En el periodo de que está entre enero y mayo del 2027, el próximo año, hay un periodo complicado, ¿no? Particularmente entre marzo y mayo, o sea, cuando cumple el primer año de gobierno, dice el oráculo que ahí aparece una situación dura, ¿eh? Después viene otro momento también un poquito complejo en los primeros meses del 2028, pero tampoco tan difícil. Pero el último año de gobierno del presidente Kast, el 2029, ahí hay unos tránsitos bien difíciles. Que me llama la atención porque no solo la carta de él, en la carta de varias personas que revisé, el 2029 es un año un poco turbulento. Ya, Así que, pues a medida que parece que esto parte de alguna forma con esta semillita que germina. Ya, o sea, parte bien, pero hay que probablemente ver cómo se sigue empieza a poner el camino más complicado. más Sí, mientras vayan pasando los años de gobierno, que es natural porque en muchos gobiernos Ya. pasa eso. Pero Kast parte bien aspectado. Sí, durante el 2026 yo veo en general buenos resultados. Por supuesto, inevitablemente va a haber algunos errores y algunos desaciertos que los cometen todos los gobiernos, pero por lo menos desde su carta astral aparece buena información. Como es importante en este caso también la carta de Chile, voy a repetir un par de datos que ya hablé, pero también aquí hay una información bien interesante. Esto es Chile. Chile. Sigue el tema de las relaciones internacionales, que yo comenté que el año pasado era clave y hubo muchos viajes del presidente Boric a encuentros internacionales, a alianzas. Mucho. Yo creo que todo eso va a ser muy favorable para el país en el tiempo. Y este año otra vez, y lo comenté el 2024 y 2025, el 2026... Desde mediados del 2026 a mediados del 2027 hay una novedad con algún país limítrofe y algo medio terremoteado. Es un tránsito de Urano que la astrología tiene que ver con cambios sorprendentes. Entonces yo no sé si es Argentina, Bolivia o Perú, pero algo va a pasar en uno de estos países y va a tener repercusiones también de alguna manera para nuestro país. Esto es desde abril del 2026 hasta abril del 2027. Y Ya, paralelo a eso... Comienzo del año, en el fondo. Sí, esto es pronto, en la primera mitad del año. Y también, y esto lo mencioné en los programas anteriores, aparece un liderazgo femenino nuevo, con mucha fuerza, que puede que ya tenga un grado de historia, y ahí estoy pensando tal vez en Janet Jara, podría ser otro liderazgo femenino, estoy dando ese nombre porque por el que veo más en la noticia, digamos, Ya. pero la carta astral de Chile indica que también entre mediados del 2026 y 2027 puede agarrar mucha fuerza a lo femenino. Puede ser una mujer, un grupo de mujeres, una alianza de mujeres. Ya en mis fantasías más locas pensé como en un partido de mujeres, una cosa así casi como de Fellini, como del cine de italiano de los años 60, Ya. una cosa bien loca, pero claro, tiene un impulso renovador, es refrescante. ¿Podrá ser, por ejemplo, alguna mujer como tipo Carolina Toá que juegue un rol También puede ser, articulador también en podría una- ser. Yo veo podríamos decir, la emergencia, en el sentido de que emerge, la emergencia de una mujer que va a tener presencia y brillo y puede desde ahí transmitir ideas, conectar gente. Veo una luz en ese momento y claramente una mujer. Debiera ser una mujer joven, porque es la luna en el signo de Géminis, que tiene un tono entre adolescente y juvenil, pero claro, también puede ser una mujer que tal vez no clasifica dentro de la edad de la juventud Sí. estándar, pero que en el fondo O tiene un puede ser la espíritu propia fresco. Camila Vallejo. Camila Vallejo, en fin, alguna mujer probablemente menor de 55 años. ¿no? Ya, Ya vamos perfecto. a alargar la juventud hasta ahí. Ya. Vamos a ser generosos. Corresponde, digamos. Y eso va a seguir también durante el 2027 el tema de las relaciones internacionales, que es lo que aparece Pero más intenso en la aparecen carta de como Chile. algo que se potencia o aparece como amenaza el tema internacional. ¿O las dos cosas? Es una mezcla. Yo creo que va a depender mucho también de lo que pase en un país limítrofe. Que eso no sé, porque tendría que revisar la carta de Claro. Argentina, Bolivia y Perú, pero no siempre uno tiene el tiempo ni los datos necesarios Sí, para hacerlo. ya. Pero eso sale en la carta de Chile y está Ya, claro. y que también Ajá. estaba el tema internacional como un tema Ajá. ancla. Exactamente. Oye, ¿y qué irá a pasar con Gabriel Boric? Bueno, también... Porque Gabriel Boric finalmente, claro, ha marcado a una generación, ha Ujú. marcado al mundo de la izquierda, Ujú. y la pregunta es, ¿se retira a sus cuarteles de invierno a leer, a pensar? ¿Sigue jugando un rol importante como opositor? Ok. ¿Cómo se ve? Yo revisé su carta. La carta astral de Gabriel Boric siempre ha sido muy interesante. A mí cuando me han preguntado algunas veces he dicho que él tiene carta astral de escritor de ciencia ficción, porque hay un elemento creativo e innovador muy poderoso en su carta. Yo creo que uno de los legados que van a perdurar de él es este centro espacial de tecnología que fue inaugurado hace poco. Eso calza muy bien con su carta astral. Ahora, en el corto plazo... O sea, como una persona innovadora. Sí, es orientado al futuro y de una forma como un poco sorprendente. Por supuesto, puede haber algo disruptivo ahí o no tan simple de entender o de apoyar, pero tiene esa conexión. La primera mitad del 2026 aparece claramente hacia adentro.
¿ah? Esto parte en marzo, por supuesto, después del cambio de gobierno. Como que se guarda. ¿Cómo que se guarda? Ahora, yo veo una intención de estar replegado durante un rato, pero no sé si le va a resultar tanto, porque entre mediados del 2026, junio del 2026, hasta mediados del 2027, y esto se puede prolongar, la carta habla de una especie de llamado a un combate. Yo no sé si esto tiene que ver con su vida personal o con su vida pública, pero hay una señal de lucha en la carta del presidente Boric, bastante intensa de nuevo, en el invierno-primavera de este año 2026. ¿Ah? ¿Podría ser un rol público, tal vez? No sé. Ya. Me cuesta visualizarlo así porque hay mucho movimiento en su carta que tiene que ver con situaciones más personales, familiares, casa, crianza, ese tipo de cambio de casa o separaciones, cosas así. Sí, y también ahí aparece, este dato lo voy a lanzar de antemano, aparece un periodo también un poco más complicado para él y su vida personal entre fines del 2027 y a lo largo del 2028, pero ahí también podría haber algún tipo de expresión más fuerte en la política otra vez. Puede que surja antes, pero ahí hay un par de movimientos que me dan a entender eso. Visto así en macro esa carta astral que después hay que ir, ¿no es cierto?, ajustándola con revolución solar y todo, ¿podría ser un próximo candidato presidencial? Ok, revisé hasta el año 2030 y de nuevo, como te comenté antes, por alguna razón el 2029 va a ser muy revuelto. Yo no sé si esto es una cosa. Sí, también. Un dato menor, que se va a ir agarrando fuerza con el tiempo. Ese año va a pasar un asteroide muy cerca de la Tierra, así que todos nos vamos a acordar de esto. El asteroide Apophis va a pasar en abril del 2029, muy cerca de la órbita entre la Luna y la Tierra, si tengo entendido. Y por supuesto eso va a ser muy noticioso. Y justo en ese periodo hay muchas agitaciones, muchas cartas. O sea, el asteroide va a venir algo se va a notar, algo va a pasar. Ya, perfecto. Nos quedan pocos minutos. Rápido. La carta de Nicolás Maduro. Él va a seguir con terremotos hasta por lo menos mediados de año y viene una etapa muy, muy complicada para su señora. ¿Te acuerdas que yo dije que venía una conmoción que podía tener que ver con su vida pública, pero también con su vida privada? Y bueno, fue extraído con su esposa. Y a fines del 2026 y a lo largo del 2027, ahí viene algo muy complejo. Yo no sé muy bien qué será, si viene algo político, un juicio, pero hay algún tipo de repercusión que tiene que ver con su vida matrimonial o de pareja. Eso va a estar muy complicado. También miré la carta. Sigue detenido, sigue finalmente la misma situación. Ahora, ojo, hay un dato que habla de la posibilidad de encontrar un respaldo en alguien, una especie de ayuda, apoyo, alguien que de alguna forma puede tener un efecto favorable para él, de manera medio sorprendente, particularmente entre mayo y septiembre del 2026. Así que ahí también puede volver a pasar algo bien loco. La carta de Maduro está totalmente chascona. Está así como vemos que está la cosa. Sí. Oye, ¿y Donald Trump lo tiene? Bueno, él tiene una carta astral también, cosas que todos sabemos. Él tiene el Sol en conjunción con Urano, que va del espectro de la genialidad a la locura. Ahí cada uno le pone el nombre que quiere. Pero él claramente es un personaje con un ego gigante, que tampoco es novedad. Y ya, aquí hay un tema interesante. Ha habido harta polémica por las decisiones políticas que ha tomado este último tiempo. Está on fire el tema del ICE o el ICE, sí. Pero en la carta astral de él no sale nada que yo pueda relacionar tan fuertemente con eso. Lo que sí sale son temas económicos. Y temas económicos que pueden implicar algún tipo de secreto o una cosa económica un poco rara de él. Que lo podría... Y eso progresa en su carta astral en los próximos años. Que lo podría complicar. Bastante. Así que yo creo que... No el caso de Epstein, sino que probablemente algo económico. Algo económico. Tiene que ver con el dinero de él, el dinero de otras personas, y también aparecen grupos de personas cercanas a él y la prensa. Así que... Pero esta carta astral, así como en grande, ¿mostraría a un Donald Trump que se va reforzando en su postura o que se va debilitando? Él siempre se va reforzando en su postura por la carta astral que tiene. No hay caso con él. Es una cuestión de personalidad. Pero yo veo que viene algún tipo de declinación gradual y que tiene que ver con cuestiones de dinero. Así que yo creo que más que la prensa, por lo que yo veo su carta, si yo fuera periodista, más que enfocarme en decisiones políticas, haría investigaciones relacionadas con su vida económica. Creo que ahí hay un tema que lo puede complicar mucho en los próximos 2 o 3 años. Ya.
Cristian Rupayán, ¿que nos queda alguna carta astral ahí pendiente? Rápidamente, dos cositas. Michelle Bachelet, que ya lo hablamos, viene una recompensa ahora en el corto plazo. Tengo entendido. ¿podría terminar siendo la secretaria general de...? Puede ser, yo no sé si le va a resultar, pero sale algún tipo de cargo o recompensa para ella durante este año. Y el próximo año aparece debilitada y puede haber algún problema importante también ligado a un hombre cercano a ella, que yo creo que en este caso sería el hijo, que lo dije también en el programa anterior. Sí, me acuerdo. Y también le pegué rápidamente una mirada a la carta de Dorothy Pérez, que encontré sus datos de nacimiento, me pareció interesante, y en el corto plazo hay un bombazo. Esto va a ser entre marzo y junio de este año. Aparece ella en un movimiento muy osado. De acuerdo a su carta astral, va a aparecer como una especie de campeona luchando contra algo oscuro, y yo creo que ahí viene alguna noticia que va a ser importante. Algo que se destapa. Probablemente. Yo creo que algo que se destapa, algo que además va a encontrar mucha oposición y resistencia cuando salga a flote. Pero yo a ella la veo, aparece el asteroide Palas Atenea, que es como la Juana de Arco. Yo la veo en un combate por la verdad y la justicia en ese momento, y veo algún impacto desde algo que probablemente va a poner sobre la mesa. ¿Marzo? Entre marzo y junio, en el otoño. Ya, van a caer hojitas. Sí, muchas, sí. Cristian Rupayán, bueno, vamos a ver si nos juntamos el próximo año y revisaremos estas predicciones. Exactamente, ¿sí? Pero muchísimas gracias y un gustazo como siempre. Y espero que esta información sirva y aclare algunas cosas. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.